Entonces, con respecto a la invasión local, podemos ver severas diferencias entre cómo es la invasión en los tumores benignos a cómo ocurre en los tumores malignos. En los tumores benignos, en mi punto de vista, no ocurre una invasión, sino que hay una expansión. Vos podés tener aquí tu tejido normal y en medio empieza a crecer una masa. Esa masa prolifera desde su centro y lo que hace es mantener a su célula neoplásica en el centro del tumor y va haciendo que se apretuje el tejido normal adyacente. Entonces hay una expansión de la neoplasia benigna que poco a poco, ¿verdad? Al comprimir el tejido benigno alrededor, o el tejido no neoplásico, lo va haciendo que se reduzca en volumen. No sé si eso les quedó claro. No, no tanto. Ok, imagínense ustedes que tienen una pecera de vidrio que está llena de gelatina. Y en el centro de la gelatina meten un pequeño globo. Ese globo va a ser mi neoplasia y la gelatina va a ser el tejido normal. Ustedes empiezan a llenar el globo de aire. Obviamente es como que mi neoplasia benigna empieza a crecer. ¿Qué va a pasar con la gelatina alrededor? Como a contraerse o algo así. Ajá, se empieza a compactar contra las paredes del tejido, contra las paredes de la pecera, hasta llegarse a desbordar, pero en el caso de los tejidos normales, esa compresión lo que hace es necrosar la célula y disminuir la cantidad de tejido normal. De manera que al final va a predominar dentro de la pecera casi solamente el tejido neoplásico, que es la chimbomba, y el tejido normal, que es la gelatina, va a estar todo apretujado alrededor de la chimbomba. Y lo mismo pasa, los tumores benignos se expanden, pero no invaden. Siempre hay una diferencia entre la chimbomba y la gelatina. Esta delimitación va a ser ayudada mediante la formación de una cápsula. Entonces, esa es una característica que tienen mucho los tumores benignos. La encapsulación o formación de una cápsula fibrosa. Eso nos da la ventaja de que cuando podamos hacer la extirpación quirúrgica, lo podamos hacer sin dañar al tejido normal. Si yo vengo y jalo la chimbomba hacia afuera, mi gelatina estaba compactada, no la voy a retirar, sino que se va a quedar en la pecera, ¿sí o no? Bueno, existen siempre excepciones a la regla. Por ejemplo, tumores como los hemangiomas o cualquier tumor hecho de vasos sanguíneos normalmente carece de encapsulación. Pero bueno, su buena diferenciación, su falta de metástasis, es lo que hace que ellos se mantengan como tumores benignos. Lo único que les hace falta es la encapsulación. Pero de ahí, por ejemplo, los linfomas tienen cápsula. Los adenomas de hipófisis tienen cápsula. Los miomas tienen cápsula. Y entonces esa cápsula es la que aprieta o la que empuja hacia afuera al tejido normal.
Ahora, los tumores malignos no se comportan así. Ellos rompen normalmente esa cápsula y lo que hacen es invadir el tejido normal. Ya no te vas a comportar como una chimbomba dentro de la pecera con gelatina, sino que se va a comportar como si ustedes metieran, ¿qué le digo? Una esponja. Metieran una esponja a la pecera con gelatina y la esponja no tiene bordes regulares, no tiene bordes bien delimitados y esa esponja le echa agua y por tanto se empieza a expandir. Esa expansión va a ser de la mano con que la esponja empieza a ocupar o a meterse entre la gelatina. De manera que cuando yo quiera sacar la gelatina, perdón, cuando yo quiera sacar la esponja, esta se va a traer gelatina pegada porque está toda infiltrada. No sé si les sirve bien esa analogía. Infiltración es que no hay una diferenciación exacta o clara entre el tejido neoplásico y el tejido normal. Este va a estar invadido e incluso va a ser destruido por las células malignas. Doctora, Dígame. algo que no me quedó claro es que usted dijo que se perdía la polaridad. ¿A esto nos referimos con la presencia de cuerpo apoptótico? No. Lo voy a explicar con esto. Si usted mira esta imagen histológica, usted puede asumir que las células en el epitelio escamoso ocupan el centro y ellas van a estar haciendo capas. Entonces, eso es tener una polaridad. Eso es que las células sepan a dónde es arriba, a dónde es abajo, a dónde es hacia los lados. Ellas tienen polos. Tiene un polo superior que es plano, un polo inferior que es plano y los polos laterales que son más como picudos. Y así, ¿verdad? Ellos ocupan su lugar como debidamente tienen que tenerlo. En cambio, en las neoplasias o en las displasias incluso, la pérdida de la polaridad ya ellas no se forman en fila, ya no forman capas, los núcleos están viendo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ya no tienen polo. Entonces, esto es pérdida de la polaridad. Si estuviéramos viendo una glándula, por ejemplo, la glándula gástrica tiene un epitelio cilíndrico y este epitelio cilíndrico normalmente tiene los núcleos hacia la base. Entonces, todas las células van a tener sus núcleos aquí. Eso es mantener una polaridad. Yo sé que este es mi polo apical, yo sé que este es mi polo basal, entonces mis núcleos van a ser basales. Esa es la histología normal del estómago. Pero yo vengo, desarrollo un cáncer gástrico y entonces las células se van a ver como esta. Usted mira que estas células tengan sus núcleos hacia el borde basal. No, ¿verdad? No. Están a varios niveles. Entonces ya esta glándula hizo que sus células perdieran su polaridad. No saben dónde es arriba, dónde es abajo y dónde es hacia los lados. Entonces esa es la pérdida de polaridad, ya dijimos que es un indicio de que hay algún rasgo de malignidad. ¿Le quedó más claro? Sí, gracias. Okay. Entonces ya decíamos, los tumores benignos, estos están normalmente bastante encapsulados y expanden
comprimen los tejidos normales. En cambio, los tumores malignos no tienen una delimitación y tienden a invadir, a meterse en el tejido normal, como una esponja, y a mezclarse de forma que uno pueda saber a dónde termina lo bueno y comienza lo malo. Ahora, la cuarta característica o la cuarta fase biológica de la neoplasia es la metástasis. En la metástasis, estas se definen como implantes tumorales sin una continuidad física del tumor primario. Por ejemplo, vos tenés aquí un tumor en el útero y de pronto te hacen un examen, una radiografía, te sale un pequeño nódulo en el pulmón y miran la histología y se dan cuenta que el tejido de tu útero es el mismo que está en el pulmón. Entonces, esta neoplasia del pulmón yo le voy a llamar metástasis. Las metástasis en cualquier tumor son un indicativo, ¿verdad?, de que ese tumor tiene una naturaleza maligna, ya porque sus células son tan poderosas que se pudieron transportar desde un sitio A hasta un sitio B. Y la presencia de las metástasis reduce en gran medida la posibilidad de curación. En la mayoría de cánceres que yo he estudiado, la metástasis hace que el paciente se clasifica en estadios muy avanzados de la enfermedad. Y muchas veces el tratamiento es paliativo. Paliativo, ¿qué quiere decir? Que es para mantenerlo vivo, más no curarlo. Tratarles de dar una calidad de vida decente, porque pues no lo podemos curar si ya tiene metástasis. Claro, en el primer mundo muchos pacientes han mejorado a pesar de la presencia de metástasis, pero pues en nuestra realidad es un poco difícil. Tenemos excepciones siempre de la regla. La mayoría de los tumores malignos pueden hacer esta característica, con excepción de los gliomas o glioblastomas que vimos anteriormente, los carcinomas de células basales de la piel, los cuales son más invasivos que metastásicos. Es muy raro, es casi imposible ver una neoplasia glial metastizando o una neoplasia de células basales metastizando. Pero igualmente ustedes tienen que explicar al paciente que tiene un cáncer, que se prolifera y que tiene que tomar terapia lo más pronto posible, aunque ya sepamos que no pueden metastizar. Preguntas hasta aquí, chicos. Ahora, ¿cómo creen ustedes que hacen estos tumores malignos para teletransportarse de un sitio A a un sitio B? Ya, por ejemplo, aquí tenemos un cáncer de mama que le llegó al pulmón a la paciente. Miren cuántos nódulos tiene aquí, 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 aquí. ¿Aló? Por medio de la circulación y los linfáticos. Entonces, las vías de diseminación de los tumores es por vía hematógena, por expansión linfática o por siembra directa. La vía hematógena se refiere a que viaja a través de los vasos sanguíneos. Las neoplasias malignas, al igual que el tejido normal, necesita energía y oxígeno para proliferar. Y normalmente lo adquieren porque liberan sustancias que se encargan de sintetizar muchos más vasos sanguíneos. Por lo tanto, el cáncer o el tumor cancerígeno acapara un poco de la sangre que tiene el paciente
y pues con esos nutrientes continúa creciendo y viviendo. Las consecuencias clínicas de esto es que los pacientes con cáncer tienden a tener pérdida de peso, ¿verdad? Porque todos los nutrientes van a parar en ese tejido autónomo que es el cáncer. Pero bueno, volviendo a la vía de diseminación, esos vasos sanguíneos que se formaron dentro del tumor pueden ser invadidos por este y, bueno, después las células cancerígenas viajan a través del torrente sanguíneo y empiezan a crecer en sitios a distancia. Ahora, pongamos que tenés un cáncer en el intestino grueso, ¿verdad? Este empieza a viajar a través del sistema vascular. Gabriela, basado en sus conocimientos de anatomía vascular, ¿cuál podría Sí. ser el órgano hacia donde se siembren estas células tumorales que quieren metastizar? Repita la pregunta, por favor. Vos tenés un paciente con cáncer en el colon. Ujú, Este cáncer de alguna manera entró al sistema hematógeno, al torrente sanguíneo. ujú. Vos tenés un sistema de tubería, ¿verdad? Que tiene vasos más gruesos y después de menor calibre. Ujú. ¿En cuál órgano crees vos que se van a depositar esas células cancerígenas? Es que no, bueno, tengo una idea de que a través de los intestinos hay absorción, ¿no? Ajá. Entonces, Esos nutrientes, ¿quién los recoge? puede que lleguen, no sé si estoy bien, pero, o sea, puede que lleguen, no sé, al hígado. Ajá, ¿a través de qué sistema? Mm, Así, de los vasos de la arteria porta. la vena porta. Entonces, la vena porta forma una dilatación, pero que después reduce su volumen y forma unos capilares. Muy bien, Gabriela, gracias. Que se llaman capilares sinusoidales, que tienen un pequeño calibre. Entonces, encuentran esas células cancerígenas, esa obstrucción o ese impedimento del paso y deciden quedarse a vivir en el hígado. Entonces, ese tipo de drenaje sanguíneo hace que el hígado y también el pulmón sean los sitios de metástasis más frecuentes en el ser humano, por vía hematógena. Ahora, todos los órganos también tienen un drenaje linfático. Este drenaje linfático dijimos anteriormente que va a ser supervisado por un tejido especial, en el cual también se pueden quedar atrapadas las células cancerígenas y tener ahí su proliferación. ¿Quién me cuenta cómo se llama ese tejido que realiza la vigilancia del drenaje linfático? Los linfocitos y se forman los linfomas. Bueno, no. Lo que generalmente hay es ganglios linfáticos, ¿verdad? Que tienen muchos linfocitos. Y cuando tenés extensión linfática, normalmente vas a ver metástasis a ganglios linfáticos. Por ejemplo, en el cáncer de mama, a las mujeres, cuando le quitan la mama, también le quitan los ganglios de la axila, porque las células tumorales tienden a viajar y quedarse atrapadas en esos ganglios. Si vos tenés un gran número de ganglios con cáncer de mama, se dice que la paciente tiene mucha probabilidad de que ese cáncer también esté localizado en otro órgano. Porque todos los ganglios no pueden hacer que no escape ni una célula. Más de alguna célula les va a escapar y por eso pues, puede llegar al pulmón o a otra localización a distancia. Bueno, y la tercera vía de diseminación
es la siembra directa en las cavidades. Esto es común en los tumores de pulmón o en los tumores gastrointestinales y ovarios, que estos hacen, ¿verdad?, su crecimiento, rompen paredes y vienen y salen hacia nuestras cavidades. ¿Cuáles son nuestras cavidades? Bueno, en el caso del pulmón tenemos la cavidad pleural, en el caso de los órganos abdominales tenemos la cavidad peritoneal, tenemos alrededor del corazón la cavidad pericárdica y alrededor del sistema nervioso central la subaracnoidea. También pueden haber en ocasiones raras metástasis a espacios articulares. Ahora, ¿qué ocurre en la siembra directa? Es mucho más común en los tumores de ovario. Podemos observar una capa mucosa o un glaseado denso canceroso y pues esto se puede confundir con algo llamado pseudomixoma peritoneal. Este pseudomixoma peritoneal es una entidad que es común en los carcinomas de apéndice que secretan mucho moco. Entonces, cuando el cirujano abre el abdomen pensando que es una apendicitis, empieza a observar un montón de moco en la cavidad peritoneal. Inmediatamente tiene que pensar en un pseudomixoma y que tiene que revisar tanto el apéndice como el ovario, que son dos entidades que pueden llenar de este material a la cavidad peritoneal. Ahora, dependiendo del tipo de tumor, maligno, vamos a tener preferencia hacia una u otra vía de diseminación. Por ejemplo, la vía de diseminación linfática es la que más ocurre inicialmente, es hacia donde más viajan las células cancerígenas y pues es muy común en los carcinomas. Y bueno, hacia dónde se dirigen depende del drenaje linfático normal. Por ejemplo, el carcinoma de mama viaja principalmente a los ganglios axilares, cuando este está localizado en el cuadrante superior externo. Ya los cuadrantes de la mama, no sé si los conocen. Acá tenés la mama derecha, acá tenés la mama izquierda, el pezón. Entonces vos lo separas así, en 4. Este es el cuadrante superior externo, este es el cuadrante superior interno. Cuadrante inferior externo, cuadrante inferior interno. Entonces, el cuadrante externo va a viajar hacia las axilas, que es lo que tiene más cerca. Y el interno va a viajar hacia los ganglios claviculares y supraclaviculares, que es lo que tiene más cerca. Pero bueno, ya sabemos que cuando hay ganglio linfático afectado, esto es debido a una diseminación linfática. Por ejemplo, en pulmón, el cáncer va a viajar a las vías traqueobronquiales y también puede existir algo llamado metástasis saltatoria, en donde los ganglios locales no se ven afectados, pero sí podemos ver afectadas las anastomosis venolinfática. Ahora, una aplicación de estos conocimientos es la biopsia de ganglios centinela. Esta se ocupa principalmente para mama y pues lo que hace es que se percibe el primer nódulo linfático que capta el tumor y bueno, si está presente o ausente la metástasis a ese ganglio, el cirujano decide qué va a hacer con el paciente.
Ahora, a diferencia de las vías linfáticas, la vía hematógena es más típica en los tumores malignos mesenquimales, aunque en algunos carcinomas se puede observar. Se dice que las arterias son menos penetrables que las venas. ¿Alguien sabe por qué? Chicos, ¿alguien sabe por qué las arterias son menos penetrables que las venas? A ver, Luisito, Lindira. Penetrable, dice usted. Sí, menos penetrable. Eh, no sé, creo que tiene que ver, por ejemplo, que las venas son más distendibles que las arterias. Porque No sé si tenga que ver. sí, tiene que ver. Recordemos que las venas son más distendibles porque tienen una pared más delgada. Tienen mucho menos músculo liso que las arterias. Por lo tanto, las venas van a ser las preferidas de los cánceres para invadirla e introducirse al torrente sanguíneo. Y bueno, ya ni se diga los vasos linfáticos, ¿verdad? Porque ellos son todavía más finitas la pared. Ahora, a veces puede ocurrir diseminación arterial, pero esto ocurre cuando, por ejemplo, en pulmón, la célula cancerígena se introduce primero en los capilares o en las derivaciones arteriovenosas y entonces ya después de eso empieza a viajar a través del torrente arterial. Pero normalmente la vía hematógena es a través de la vena. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros vemos la neoplasia hasta aquí, este primer tumor yo podría decirle que es un carcinoma in situ. ¿Por qué? Porque mantiene la membrana basal. Pero el estímulo continuó, entonces las células rompieron esta membrana basal y empezaron a invadir el tejido normal. Esta invasión continuó hasta un vaso sanguíneo, una vena, porque su pared es más delgada. Entonces, este tumor o estas células tumorales se las arreglaron para evadir el sistema inmune, viajar hacia otro lugar y luego adherirse al endotelio, ¿verdad? Del vaso sanguíneo, pero en otro lugar, y volverse a salir al tejido y formar otro tumor, que este sería mi tumor metastásico. Ahora, si yo vengo de un vaso de mayor calibre, es normal que se quede adherido en los vasos de menor calibre. Por eso les decía lo de la vena porta y los sinusoides hepáticos. Y aquí pues les explica esta imagen cómo va dándose, ¿verdad? El proceder de las metástasis. Ahora, también es importante que sepan que la angiogénesis es algo muy común en los tumores malignos. ¿Alguien me puede decir qué es angiogénesis? Cuando se forman nuevos vasos sanguíneos. Exacto. Como les decía, estos tumores necesitan mucha comidita, porque ellos están creciendo rápidamente como los adolescentes. Entonces, para asegurarse todo el oxígeno y la comidita que necesitan, liberan factores de crecimiento que inducen la formación de vasos sanguíneos. Y pues ahí tenemos angiogénesis, ¿verdad? En un tumor maligno. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Ahora, ¿qué factores influyen en los patrones de distribución de las metástasis?
¿Tienen otra clase hoy? A las 4. Bueno, pues entonces ahorita vamos a terminar con esto y mañana de nuevo de 1 a 3. Entonces, los factores que influyen en los patrones de distribución de las metástasis vasculares son, como les decía, vos venís, por ejemplo, de un vaso sanguíneo de mayor calibre que en el sistema venoso, entonces te vas a quedar pegado, bueno, vas a viajar y te vas a quedar pegado, por así decirlo, en donde encontrás un menor espacio para pasar. Y esto sería en los lechos capilares más próximos, ¿verdad? Por ejemplo, tienes un cáncer gástrico y las venas gástricas van a viajar, pongámosle hipotéticamente, a la vena cava superior, evadiendo lo que es el paso por el hígado. Entonces yo ahí solo voy a encontrar vasos grandes. Pero después de la aurícula derecha, pasamos al ventrículo derecho y este bombea hacia los pulmones. En los pulmones el lecho vascular se empieza a reducir de nuevo hasta formar los capilares pulmonares. Entonces es normal que yo del estómago encuentre metástasis en el pulmón, ¿verdad? Porque vamos siguiendo el flujo venoso y las células tumorales encuentran el próximo lecho capilar que encuentran, que en este caso sería el pulmón. Si fuera el intestino, como había dicho Gabriela, entonces el próximo lecho capilar va a estar ubicado en el hígado. Como ya les había mencionado, el hígado y los pulmones son los más afectados. Y en ocasiones pueden haber cánceres que metastizan hacia las vértebras, como por ejemplo los cánceres de tiroides y próstata. En la tiroides va mucho hacia la columna cervical y la próstata hacia la columna lumbar y sacra. Aquí tenemos un ejemplo de un hígado con muchas metástasis de probablemente algún adenocarcinoma. Y bueno, aquí tienen una pequeña comparación entre los tumores benignos y malignos. Terminamos por hoy. Mañana tienen examen. Chicos, Indira. Sí, mañana Sí, tenemos. doctora, mañana. De Dima. imagenología. Bueno, entonces, el problema es que ya saben que solo tenemos un mes en este tercer corte evaluativo. Entonces deberíamos, en teoría, hacer una evaluación por semana. Entonces, mañana van a examen, no les voy a dejar prueba, pero probablemente se las deje para el fin de semana. Mañana hacemos un pequeño repaso de lo que vimos hoy y vamos a terminar la conferencia. Pero pues les voy a dejar tiempo para que hagan esa prueba el fin de semana. Bueno, doctor, está bien. Ay, Muchas gracias, chicos, por su asistencia. Pues por los problemas, gracias, Liliana, por los problemas de la electricidad y el internet, pues no voy a estar tomando en cuenta la asistencia porque en realidad al final no los puedo restringir en ese sentido, pero siempre espero que acudan para que hagan cualquier consulta de lo que no entiendan. Que tengan una buena tarde y cuídense. Nos vemos. Chao. gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenga buen día. Buen día. Bye, doctora. Chao.